Seiichi y Miki son un matrimonio que está de vacaciones en una playa paradisíaca. Lo primero que se ve de ellos es que su relación no funciona. Mientras que él no para de hablar con añoranza, haciendo vanos intentos de recuperar lo que parece perdido, ella le responde con despecho, burlándose incluso de los acercamientos que Seiichi intenta hacer con ella. Deciden hacer un viaje en coche hasta una cascada que, según Seiichi, parece conceder los deseos y hacer a las parejas felices. Pero claramente a Miki le da igual. Y todo el camino no para de burlarse de él. Se muestra cruel. En un momento determinado, en medio de todas estas ofensas, el velo que no nos dejaba ver la verdad tras esta pareja se cae. Y es cuando Miki le echa a Seiichi la culpa. La culpa de que su hijo muriera. El coche se queda sin gasolina y parece que tienen que continuar a pie, al menos hasta encontrar una gasolinera cercana. Miki logra distraerle tirándole una piedra a la cara y la persecución de verdad comienza. Pero ninguno de los dos sabía lo mucho que iba a cambiar su destino encontrarse ese lugar. Esta cueva en medio del bosque es claustrofóbica. Los bichos danzan libremente por el lugar, aunque hoy están quietos, pues están expectantes a lo que iba a acontecer. Seiichi da un golpe fatal a Miki, feliz de que ahora al fin podrá volver a empezar. Hideout es un cómic escrito y dibujado por Masasumi Kakizaki, el cual es el autor de la impresionante obra de mitología e historia Bestiarius. Y teniendo en cuenta lo fantástica que es Bestiarius, cuando vi que había sacado un tomo único de una historia de terror, quise echarle un ojo y ¡wow! Hideout, a pesar de ser un manga, es una historia que sigue más el estilo de las películas de terror clásicas americanas. Es algo más cercano a un slasher film como Halloween o Pesadilla en Elm Street que a cosas como The Ring o demás historias con yokais japoneses. Y lo primero que debería destacar de la historia es que este cómic se queda contigo. La historia de supervivencia de un personaje tan moralmente ambiguo como Seiichi, en un lugar en el que todos esos asuntos dan igual, te agarra desde el primer momento. Y teniendo una duración tan corta como la que tiene, realmente se lee de una sola sentada. De nuevo, como una película de terror americana. Y es que todo en la historia te vende esta atmósfera. En ese breve tiempo, hace lo que hacen las mejores historias y logra hablar de unos cuantos temas que hacen que la historia sea más rica de lo que parecería en un principio. Al igual que hizo en su día la magnífica obra de Masasumi Kakizaki, Bestiarius, leedla, hablando sobre temas de familia encontrada y cuál es su lugar en el mundo, Hideout hace lo mismo, pero desde una perspectiva algo más retorcida. Las personas que han atacado a Seiichi en esta cueva son, sin ánimo de entrar tan en profundidad en la historia, ya que recomiendo leerla, una especie de familia. Y no es simplemente que hayan visto a estos forasteros como invasores, no.
Los ven como nuevos miembros a su familia y, como tales, deben quedarse con ellos, deben estar en su hogar y ser obedientes. Pero esos personajes no son los únicos que tienen problemas con la familia. El propio Seiichi, como se ha visto desde el principio, es una persona que vive atormentada por el hecho de no haber tenido la familia feliz que siempre quiso tener. La historia constantemente alterna entre los eventos presentes en la cueva y lo que ha sido de la vida de Seiichi junto a Miki. Al principio todo parecía bonito y feliz, pero con el tiempo Seiichi iba siendo agobiado y oprimido más y más, sobre todo por sus suegros, los cuales, al igual de Miki, le echan la culpa por todo lo acontecido. Por supuesto, Seiichi no es una persona tan inocente como él querría pensar. En todos estos flashbacks se nos desvela que él era un escritor y que estaba pasando por momentos difíciles. Y, como seguramente ya sabéis por haber visto historias parecidas, eso es una fuente de tensión en un matrimonio que puede llegar a romperlo de maneras imprevisibles. Pero seamos sinceros, todo eso es absolutamente secundario a lo que es la razón principal para leer The Hideout, y es el dibujo. El dibujo de este artista no tiene nada que envidiar a los grandes. Mirad ese detalle, el uso de las sombras y el uso en varias páginas de líneas que van recorriendo los paneles que no son nada realistas, pero le dan un dinamismo a la escena que ¡uff! En serio, he intentado leer otras historias de este artista y aunque no son tan buenas en comparación con otras del mismo que he leído, todas tienen un dibujo de 10. Pero eso es algo que ya sabía desde que leí Bestiarius, esa impresionante historia de gladiadores montados en dragones que luchan contra el propio imperio que les intenta oprimir. Así que sí, leed Bestiarius. Quiero decir, Hideout,